La neurona es una célula principal del sistema nervioso encargada de recibir, procesar y transmitir información. Mediante impulsos eléctricos y químicos a través del proceso de sinapsis. Esta constituye el principio del funcionamiento del cerebro. Gracias a ellas podemos pensar, sentir, movernos y reaccionar al mundo que nos rodea. Tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas a lo largo de todo nuestro sistema nervioso. Las podemos encontrar en la médula, en el encéfalo y en los nervios que recorren todo el cuerpo. Sin embargo, pese a que existen varios tipos de neurona, hoy hablaremos específicamente de una, y esa es la neurona multipolar. Como podrán observar en la imagen, la neurona multipolar realmente no tiene una estructura muy compleja. Se compone de un cuerpo celular también llamado soma, el cual es el que procesa la información recibida y decide si envía una señal o no. En el soma también podemos encontrar el núcleo, y es el centro de control de la neurona, que contiene ADN y regula su actividad y funcionamiento. El soma también tiene ramificaciones cortas y delgadas que se parecen a los de un árbol. Estas son las dendritas, son las antenas de la neurona. Estas reciben señales de otras neuronas y las llevan al soma. La ramificación que podemos ver acá es el axón, y es el cable de transmisión que conduce los impulsos eléctricos desde el soma hasta el terminal del axón. El axón se encuentra recubierto por una vaina de mielina, que es como el aislante del axón. Acelera la transmisión del impulso eléctrico y evita que la señal se pierda. Al final del axón podemos notar que está el terminal del axón, que es el punto de entrega. Convierte la señal eléctrica en química y la envía a las siguientes neuronas o células efectoras para realizar una función en específico. Entonces, realmente, si nos preguntamos cómo es que se pasa información de una neurona a otra, tenemos que saber que las neuronas no se tocan. Hay un espacio muy chiquito entre una y otra, y cuando se conectan dos neuronas se denomina sinapsis. Cuando está en reposo, la neurona ni envía ni recibe información, porque los iones que tienen dentro de la célula son negativos. Por una membrana impermeable, casi que todo lo que esté dentro sea negativo y lo que esté fuera sea positivo. Para que se genere este potencial de acción, esta descarga, tiene que haber una despolarización, es decir, que pase de negativo a positivo y vuelva a negativo en cuestión de milisegundos. Entonces, cuando hablamos de la estructura general de una neurona multipolar, podemos decir que se conforma del soma, del núcleo, de las dendritas, que se parecen mucho a las ramificaciones de un árbol, de el axón, que es la parte más larga de la neurona, que a su vez está recubierto por una vaina de mielina, que por algo se llama vaina, como una vaina de cuchillo, porque protege, en lugar de proteger el cuchillo, en este caso protege el axón, y impulsa esa energía que luego será convertida en algo químico por parte de la terminal del axón. Continuamos con los tipos de neuronas. Primero que nada, recordemos que no todas las neuronas son los mismos. Las neuronas se clasifican funcionalmente en sensoriales, también llamadas como aferentes, que estas llevan información desde los órganos hasta los tejidos al sistema nervioso central. Por otro lado, está igual las neuronas motoras, que estas son las que conducen órdenes al sistema nervioso central, a músculos y glándulas. Y por otro lado está también las interneuronas, que estas son las que conectan ambas dentro del sistema nervioso central para procesar y modular información, formando circuitos complejos. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, tiene varias funciones importantes, ya que son células en las que transmiten y reciben los estímulos como sonidos, imágenes, olores,
sensaciones en el cuerpo como el dolor o el frío. Una vez de que ya hayamos recibido la información a través de nuestros sentidos, las neuronas lo envían en forma de impulsos eléctricas y químicos a otras neuronas o a otras glándulas o a otros músculos. Por ejemplo, en el caso de la vista, el ojo recibe formas, colores, donde las neuronas manda al cerebro en forma de señales eléctricas que nosotros traducimos como imágenes o lo conocemos como imágenes, ¿no? También otra función en la que nos ayuda a comprender y a razonar y a aprender. ¿Y qué pasa si hay dificultades, no? Puede haber discapacidades intelectuales o trastornos de aprendizaje como problemas al leer, al escribir o al concentrarse, ¿no? Otra función es de que las neuronas transmiten mensajes al cerebro, ¿no? Y al cuerpo. Si esta transmisión se ve afectada, puede aparecer discapacidades motrices y como dificultades para moverse. La función cerebral se basa en la capacidad de las neuronas para comunicarse entre sí, entre las diferentes áreas especializadas del cerebro, gracias a los sitios de contacto denominados sinapsis, donde la información se transmite de una neurona a otra hasta llegar al sitio final para llevar a cabo esa instrucción final. Y a pesar de lo mucho que sabemos sobre los mecanismos moleculares involucrados y cómo se lleva a cabo eso, aún conocemos apenas una pizca de lo que ocurre y cómo esto se comunica al resto del cuerpo. La comunicación entre neuronas se inicia cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, es decir, un potencial de acción. Esto hace que se libere un neurotransmisor que viajará a través del axón de la primera neurona hasta llegar a la hendidura sináptica, donde se produce la sinapsis. El neurotransmisor atravesará este espacio hasta unirse a la neurona receptora a través de la dendrita, lo que provocará un potencial de acción en la neurona receptora. Los diferentes neurotransmisores juegan papeles distintos en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, la dopamina está implicada en la recompensa y en el placer. La serotonina invierte en la regulación del estado de ánimo, el apetito y el sueño. El GABA juega un papel muy importante en el control de la excitación y la ansiedad. Conocemos dos tipos de sinapsis, en función de cómo se envía el mensaje. Primero tenemos la sinapsis eléctrica, que es una conexión física entre las neuronas que permite que las señales eléctricas se propaguen directamente de una neurona a otra. Y luego tenemos la sinapsis química, que es el tipo más común de sinapsis. Es en el que los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica para comunicar información entre las neuronas. Primero está la sinapsis excitatoria, que es aquella que provoca un aumento en el potencial de acción de la neurona postsináptica. La sinapsis excitatoria son fundamentales para el aprendizaje y la memoria. Y la sinapsis inhibitoria es aquella que la liberación de neurotransmisores disminuye el potencial de acción de la neurona postsináptica. Las sinapsis inhibitorias son esenciales para controlar la actividad neuronal y prevenir la sobreexcitación de las neuronas. Impulso nervioso, también conocido como impulso eléctrico, es una señal que se transmite de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. Las neuronas entonces vendrían siendo pequeñas mensajeras que envían información a otras neuronas cuando sienten algo, como por ejemplo el piquete de un mosquito. Esa información viaja a través de las neuronas para llegar al cerebro, el que es como el centro del control del cuerpo. El cerebro, al recibir esta información, la procesa y luego envía un mensaje de vuelta a las neuronas para que el cuerpo reaccione de alguna manera. Como en el caso del piquete al mosquito, la reacción sería sentir dolor. Recapitulando entonces, 1. La neurona siente algo y envía un mensaje. 2. El mensaje viaja hacia el cerebro. 3. El cerebro procesa la información y envía un mensaje de vuelta. Y 4. El cuerpo reacciona. Pero, ¿cómo ocurre el impulso nervioso? Pues esta señal que generan las neuronas se puede llevar a cabo gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en el interior de la misma. Primero,
La neurona con su polaridad interna negativa se mantiene en reposo, lo que se le conoce como el potencial de reposo. Luego se realiza un intercambio de sustancias entre lo que es la neurona y el exterior, lo que conlleva a que la polaridad de la neurona cambie convirtiéndose en una polaridad positiva, activando de esta manera el potencial de acción. Y es cuando el impulso nervioso termina de recorrer la neurona que la membrana donde se generó el proceso retorna a potencial en reposo. Un ejemplo podría ser cuando estamos en clase. Nos encontramos en potencial en reposo mientras escuchamos las instrucciones o la información que nos está proporcionando la maestra. Pero cuando la maestra nos realiza una pregunta, se activa el potencial en acción para que nosotros podamos responder a esa pregunta. Cuando terminamos de responder la pregunta, regresamos nuevamente al potencial en reposo. Bueno, ahora les hablaré sobre la importancia de las neuronas. Las neuronas son las células más importantes de nuestro sistema nervioso. Imagina que son como pequeños cables vivos que conectan todo nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Ahora te explicaré por qué son tan valiosas. Número 1. Son las mensajeras del cuerpo. Su función principal es enviar y recibir información. Sin ellas tu cuerpo no sabría qué está pasando a su alrededor. Podemos poner un ejemplo. Si tocas una taza de café que está muy caliente, las neuronas de tu mano mandan un mensaje flash al cerebro diciendo quema. El cerebro responde mandando otro mensaje de vuelta para que quites la mano en un segundo. 2. Nos permiten aprender y recordar. Cada vez que aprendemos algo nuevo, como una palabra, como una canción, las neuronas crean nuevas conexiones, sinapsis. Es como si estuvieran construyendo puentes entre ellas. Podemos poner un ejemplo que cuando nosotros practicamos un idioma, tal vez el inglés, las neuronas se dan la mano y se pasan información tan seguido que el camino se vuelve sumamente fuerte. Por eso después de un tiempo ya no tenemos que pensar tanto, ¿no? Tipo pensar una frase, ya que pues conocen el camino de la memoria. 3. Controlar nuestros pensamientos, incluso los que no pensamos. No solo sirven las neuronas para cosas que decidimos hacer, sino también ocurren para las cosas simplemente, o sea, tipo las cosas que nosotros hacemos inconscientemente. Podemos poner un ejemplo que mientras que, nosotros dormimos, nuestras neuronas se encargan en decirle al corazón que siga latiendo y a los pulmones que sigan respirando, sin que tengamos que darles la orden. Entonces, tenemos que, sin las neuronas, seríamos como una televisión que no conecta en la corriente. No podríamos sentir frío, calor, dolor, no podríamos movernos, no podríamos pensar ni hablar con los demás. Ahora, ¿qué pasa con las neuronas con aquellas personas que tienen alguna discapacidad? Vamos a tomar la cuenta de un niño, ¿no? Digamos que cuando un niño tiene una discapacidad significa que el sistema de mensajería de las neuronas funciona de una manera diferente. No es que el cerebro esté roto tal cual, sino que los caminos de información tienen algunos como problemitas, algunos obstáculos que se han construido de alguna u otra forma. Dependiendo de la discapacidad, lo que sucede con las neuronas cambia. La mensajería podríamos decir como que toma otro camino, discapacidad intelectual. A veces las neuronas les cuesta un poco más de tiempo construir esos puentes, conexiones, sinapsis, para aprender cosas nuevas. Es como si el camino tuviera más curvas, por lo que la información tarda más en llegar. ¿Qué pasa? El niño puede aprender a leer o escribir o hablar, pero necesita más repetición y paciencia para que la conexión entre neuronas se vuelvan fuertes. Podemos decir que igual los mensajes se llegan a bloquear, en este caso discapacidad motriz. En algunos casos las neuronas del cerebro dan la orden de mover pierna, pero el cable, o sea el nervio, está dañado o el mensaje se pierde antes de llegar al músculo. Ahora, ¿qué pasa? Es como un teléfono que tiene señal, pero el altavoz no funciona. O sea, el pensamiento está ahí, pero el cuerpo no recibe la instrucción correctamente. Otro es que es demasiados mensajes. En esto puedes involucrar el autismo o la discapacidad sensorial.
A veces las neuronas son extremadamente sensibles, reciben tanta información del mundo, luces, ruidos, texturas, que el cerebro se siente súper mega aturdido. Un ejemplo, para un niño con hipersensibilidad, un ruido suave puede sonar en sus neuronas como el ruido más fuerte del mundo. Su cerebro está procesando todo al mismo tiempo y eso puede ser tan agotador. Yo me incluyo en esto porque pues a mí de por sí los ruidos fuertes me tienen muy aturdida y por lo mismo yo uso audífonos para bloquear más el sonido. Por la hipersensibilidad puede ser. Ahora, esto toca un temita como la plasticidad cerebral, ya que lo más increíble de estos niños es que el cerebro es como la plastilina. Si un camino de neuronas no funciona bien, el cerebro es capaz de intentar buscar vías alternativas. Si a un niño le cuesta hablar, no sé, inglés, su cerebro puede volverse increíblemente hábil en el dibujo o en la música para poder expresarse. También con terapia y ayuda las neuronas se pueden entrenar. Esto crea nuevos puentes, nuevas conexiones más fuertes que antes no existían. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ayudar? Es como este ejemplo del maestro y el alumno. Lo más importante es la estimulación, hablar, jugar con ellos y darles cariño, ayuda, que sus neuronas se mantengan activas y sigan intentando crear las nuevas conexiones todos los días. Así que sí, las neuronas son muy importantes y pues bueno, hay que cuidarlas porque pues de eso depende todo nosotros. En conclusión, las neuronas son las unidades fundamentales del cerebro y el sistema nervioso, jugando un papel crucial en la recepción, procesamiento y transmisión de información. Su compleja estructura permite realizar funciones especializadas como la transmisión de impulsos nerviosos y la comunicación entre las células. La importancia de las neuronas radica en su participación en procesos vitales como el aprendizaje, la memoria, el control de movimientos y hasta sensaciones, incluyendo su